Rafael no estaba de acuerdo con trabajar aquí en la Suprema Corte porque precisamente su postura siempre ha sido crítica un poco a la situación de la injusticia que se vive en el país y como que pensaba que esa propuesta que él pudiera hacer no iba a ser bien aceptada. La primera visita que tuvo aquí y que vio las dimensiones del mural, la verdad lo entiendo. O sea, cuando lo veías con los muros blancos era muy apabullante. Y después de la primera cita con el presidente, y por eso guardé esta imagen, me dijo: yo no tengo nada que hacer aquí. Y real, porque yo he sido una admiradora de Rafael desde que empecé arquitectura. Le dije: este va a ser tu mejor proyecto y sí lo vas a hacer. Se aceptó sin cambiarle absolutamente ni una pincelada, no una coma, sino ninguna pincelada a toda su obra. Lo que tenía que convencer a los ministros era el proyecto. Y yo siempre lo he dicho, mis jefes son muy inteligentes y son muy sensibles, digamos, a la historia, a los cambios, a lo que está sucediendo. Todo empezó en un desayuno con el ministro Mariano Azuela, Eli Gómez, la arquitecta Paola Pineda y el maestro Walter Westerling. Presenté mi proyecto del mural después de meses de trabajo para una propuesta digna, fuerte, que sustentara el importante foro que son en potencia las paredes de este emblemático edificio. Y que la propuesta fue bien acogida y aceptada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Un par de semanas después, la autorización llegó. En ese momento, el 95% del éxito que corresponde al haber autorizado ese proyecto estaba ya logrado. Ese era el milagro. Faltaba un 5% que era prácticamente eso que he hecho toda mi vida, que era simplemente pintarlo.
2348, diagonal 2014. Que dice el diagonal... acusado que no se encontraba en su domicilio el 4 de octubre, cuando ocurrieron los hechos descritos. ¿Cómo se declara el imputado? Que si conoce a la mujer que tiene frente a usted. Que dice que nunca ha visto a esa persona. Que responde el perito si las huellas que dejó el arma son del acusado. Las huellas que deja una agresión no se pueden olvidar. En el expediente consta que la acusada ha hecho todos los depósitos en los días que estipula el contrato. Que dice el testigo que no recuerda los hechos imputados, ya que está impresionado por lo que vio. Que dice la testigo que sí reconoce el domicilio, ya que lo habitó hace 4 años. El Ministerio Público declara que el acusado, según la declaración de los testigos, se encontraba en el lugar de los hechos la noche de... Siete de la mañana, 24 minutos, 7:24. Te voy a mandar un dedo de tu hermano, cabrón, para que veas que no te... Escuela de invertir en valores. Van a Antonio Pedalea, suerte con bicicleta, Casa de Radio América, la Ciudad de Blanco. Vamos a trabajarles cosas. ¿Y qué hacer? A la opinión pública De la reflexión de nunca el enfrentamiento violento, Se tienen que respetar sus derechos. la tolerancia, dónde estamos, Protegemos los derechos humanos. nunca la insensibilidad, a dónde ir.
Se comienza con el son pantli. Después tenemos los archivos. Llegamos a lo que sería la violación, que en realidad es una violación que está en una sugerencia. Homicidio. Tortura. Secuestro, la cárcel, que es el hacinamiento en las cárceles, y lo que sería la represión. Él se involucró tanto en esos murales porque yo recuerdo para hacer, por ejemplo, el mural de la tortura, se puso a ver cientos de videos de torturas. Este es a los archivos viciados. Justamente Rafael investigó una serie de estadísticas de cuántos casos, o sea, varios de los presos están ahí sin una sentencia. Entonces, lo que él quería que viéramos, y para mí es la parte más bonita del mural, es los rostros de esas personas que están en un folder, pero que no han recibido sentencia. Entonces, no es lo mismo ver con el rostro que sobre blanco y negro. La preocupación más fuerte nacional es precisamente la justicia. Entonces no es un momento de celebrar la justicia, y sí un momento donde hay que reflexionar sobre la justicia. Y creo que como ciudadano el poner esa parte, el dedo o el pensamiento en estos errores o esta contra de lo que es la justicia, esto que le da incluso el motivo fundador de la justicia, ¿no?, que es el crimen. Yo creo que Rafael presenta esta historia moderna de la injusticia de una manera cruel, cruda, pero sobre todo con una iconografía extremadamente transparente para todo el mundo. Si nos remitimos un poquito a los dichos populares, es hablar de la cuerda en casa del ahorcado, cuando el dicho dice lo contrario: no hables de la cuerda en casa del ahorcado.
Yo creo que todo esto que pasa alrededor de nuestro país es la razón de ser de la Suprema Corte. Es un recordatorio de por qué es importante que el trabajo aquí se lleve con completa conciencia. Y es muy significativo que estos murales tan duros de crítica a la justicia estén en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque estos murales, si nos los tomamos en serio, son una denuncia todos los días. Cuando las y los ministros llegamos a nuestras oficinas y abrimos el elevador, lo primero que vemos es el mural de Cauduro. La violación de derechos, la tortura, el secuestro, la represión, todo aquello que no queremos que siga siendo nuestro país. Él lleva viviendo aquí más de 30 años y es la casa y es el estudio. De un lado es la casa donde siempre ha vivido y del otro lado del jardín, que ya conocerán, está el taller donde él trabaja. No era así, ¿no? Él la reconstruyó, no era una casa de los 70 más o menos, y la adecuó a su estilo, ¿no? Quitó paredes, hizo los arcos y le encantaban los techos altos, entonces los aprovechó y justo pues su intención era deteriorarlos, ¿no? Que se viera el moho, la humedad, el paso del tiempo. Esta manera que usa Rafael de dejar pasar el tiempo en todos sus materiales nos da la sensación de que en ese momento está pasando el tiempo. Nos está hablando de que esto es algo que pasa, que va pasando. El deterioro de mi obra es el tema medular
creo que siempre ha existido. Es el tema omnipresente. En un principio entró como de una forma inconsciente y finalmente ahora es patente, está en mis intenciones. Pero el deterioro en mi obra no es un tema necesariamente negativo. Incluso me atrevería a decir que es un tema crítico en el sentido de crear algo, un discurso positivo, no una parte deprimente dentro de la obra. Yo creo que el deterioro significa el retorno a los orígenes, es como nosotros hemos sido poco pulcros con la naturaleza y cómo la naturaleza finalmente retoma su camino y toma sus voces. Es como ante la violencia de una construcción creada por el ser humano, la naturaleza empieza a volver esa agresión a sus orígenes y tratar de que la naturaleza siga imperando por encima de esa violencia. Estamos homenajeando 5 décadas de trabajo del maestro Rafael Cauduro, que creo que se dicen fácil, pero para un artista sostener una carrera durante 50 años es todo un reto y es todo un logro. Y colocarse, digamos, en el gusto de mucha gente, de muchas generaciones y de muchos coleccionistas, es una tarea muy importante. Se va a exhibir sus inicios, que es un poco conocido, que a mí me sorprende porque es completamente diferente, ¿no? Él empieza a pintar de una forma más geométrica, ¿no? Vamos a tener una retrospectiva. Una retrospectiva, digamos, pretende de alguna manera, y es mi máxima pretensión, que la gente entienda y tenga la oportunidad más bien de ver toda la trayectoria del maestro en un espacio confinado. Y de las piezas que a mí me gustan mucho, una es el retablo de los éxtasis, que es una instalación bastante grande que va a estar en la capilla, en el museo. Otra serie muy importante para mí es la serie de discapacidad, por ejemplo. Esta realización que tiene o esta introyección que tiene Rafael al convertirse en padre, ¿no? Del nivel de vulnerabilidad que podemos tener las personas y de todo lo que necesitamos para dejar de ser vulnerables. Una pieza importante es la serie de prótesis, en donde él habla de cuestionando sobre la discapacidad, en donde él menciona que todos somos seres con discapacidad. A diferencia de los animales, no podemos sobrevivir si no tenemos prótesis. Da igual una muleta, una silla de ruedas, un coche o un avión, al final no nos podemos transportar por nosotros mismos. La ropa, que es una prótesis de piel, porque sin ella pues no podríamos sobrevivir al clima, los zapatos. Vamos a tener el privilegio de ver alguna de la obra de Caballete posterior
al mural, porque no, Rafael se quedó como con este tema muchísimo tiempo, por supuesto, se metió de una manera tan profunda a la justicia y a la no justicia. Al final de la exposición es como la cereza del pastel, que hay toda la sala, la última sala, que habla sobre la justicia.